Les invitamos a un viaje por los rincones de Toledo, una ciudad de secretos callados, y un viaje también por la poesía, por la que se escucha y sobre todo por la que sin escucharse se siente. Una vida suspendida, una botella llena de suspiros. Empezamos en Zocodover, antigua plaza de mercaderes vociferantes que de repente enmudece cuando la poesía se hace danza, o viceversa. La culpa la tiene Singulier Pluriel, una compañía de Montpellier que desarrolla un apasionante proyecto junto al poeta Antonio Rodríguez Yuste. Hemos decidido formar un grupo juntos para ajustar la danza, la lengua de signo y la poesía. El objetivo ha sido esta vez de intentar transmitir a la vez un lenguaje oral, un lenguaje gestual y un lenguaje de coreografía. Yuste nació en España, pero ha vivido desde muy pequeño en Francia, donde ha conseguido el reconocimiento, igual que su cómplice en este espectáculo, Carlos Carrera, mucho más que un intérprete en lengua de signos. No es solo interpretar, es ponerse el traje del que dice, del que vive las cosas y presentarlas de otra forma, de otra lengua. Es casi más cerca de la química, de la transducción, que de la traducción. Guárdate y busca, y cherche, busca, cherche, cherche, cherche. Su apuesta, su energía, logran parar la vida cotidiana en Zocodover, atraer las miradas, llegar a un público poco habitual. Un poco más lejos, junto a la catedral, un chelo introduce la fascinante poesía de Miguel Ángel Sampedro. Quiero romper mi silencio, pero ¿cómo?, se pregunta Sampedro. Hola, me llamo Miguel Ángel, este es mi signo, soy una persona sorda, nací sordo y el mundo de la poesía era algo desconocido en el colegio. Bueno, pues nos enseñaron un poco lo que era la poesía, pero para los sordos era algo que no podíamos entender. Y cuando yo tenía unos 15 años empecé a leer la poesía de los oyentes y me di cuenta de que, bueno, que era algo muy bonito y que se podía adaptar a la lengua de signos. Pero él no se quedó en la mera adaptación, decidió hacer poesía directamente en lengua de signos. Y poco a poco me fui dando cuenta de bueno, cómo la estructura, la expresión, el tiempo, la modulación. Y también viendo a sordos extranjeros, que hay mucho más poesía en lengua de signos en el extranjero, fui aprendiendo y fue una cosa que fue formando parte de mí. Y así sus versos responden a su propia pregunta: ¿cómo romper el silencio? Abre tus ojos, sella tus labios, deja que tu mirada se cruce con la mía, deja que te invite a tocarla, una sonrisa que nos une, se desvanece mi silencio. La forma que yo tengo, lo que sería mi voz en lengua de signos, es una cosa que a la gente le ha ido gustando mucho y que además tiene un valor cultural en la comunidad sorda que yo he intentado ir añadiendo también. Poesía escrita desde el silencio y poesía traducida al silencio, porque aquí todo se interpreta en lengua de signos. Una de las apuestas más importantes de Wabi es que todos los recitales, que toda la palabra dada sea accesible para todas las personas. De esta manera somos uno de los pocos festivales de España en el que prácticamente todos los recitales están traducidos e interpretados en la lengua de signos. No hay en España una práctica de interpretación de la poesía, no existe, no es habitual. Al igual que no es habitual tener un poeta sordo que cree su poesía en lengua de signos, tampoco es habitual tener intérpretes de lengua de signos en un festival de poesía, con lo cual es muy difícil tener referencias, es muy difícil el tener, digamos, un método de interpretación como se puede tener en un ámbito público o en otro tipo de interpretaciones. No hay un método de interpretación, con lo cual es muy complicado, pero luego es verdad que se disfruta mucho. Yo me dedico a jugar, para mí es un juego con la lengua de signos, con lo que yo entiendo de la poesía es al final porque la poesía es cómo cada uno la entiende y la percibe y la siente. Entonces yo tal y como percibo el poema juego con la lengua de signos y hago cosas que no se harían habitualmente en lengua de signos, pero es que es poesía. Y así Virginia Hernández o Ana Laura Rodríguez van creando algo que no existía, una nueva disciplina en la que los signos van más hilados, son más enfáticos y a veces incluso son nuevos, únicos. Hierbas infinitas, campos de amapolas, pueblos suspendidos, la autoestopista fantasma.
Y así, desde las hamacas de esta playa de piedra, la tarde va cayendo, invita a subir a las azoteas, como esta. Allí la palabra se pierde en la noche y regresa al silencio al que pertenece. هل اتخذت الغاب مثلي منزلا دون القصور